La cuestión de por qué Dios no perdona a Satanás a menudo se aborda considerando varios conceptos teológicos clave, como la justicia divina, la libre voluntad y la rebelión. Justicia divina, según muchas tradiciones religiosas, Dios es un ser justo que juzga las acciones de sus criaturas de acuerdo con un estándar moral. Satanás, según estas creencias, eligió deliberadamente rebelarse contra Dios y realizar actos malignos. La justicia divina requiere que Dios aplique consecuencias a las acciones de las criaturas, y en el caso de Satanás, esas consecuencias pueden incluir la condenación. Libre albedrío. La idea de que Dios otorga a las criaturas el libre albedrío es fundamental en muchas religiones. Satanás, al igual que los seres humanos, habría tenido la capacidad de elegir su camino y optó por rebelarse contra Dios. El libre albedrío implica que las criaturas son responsables de sus elecciones, y Satanás, al tomar la decisión de oponerse a Dios, asumió las consecuencias de esa elección. Rebelión y obstinación. En muchas tradiciones religiosas, se retrata a Satanás como un ser que se rebeló contra Dios de manera obstinada y persistente. Su rebelión no se limita a un error momentáneo, sino que representa una negativa continua a someterse a la voluntad divina. Esta obstinación y persistencia en el mal pueden llevar a la conclusión de que Satanás ha rechazado cualquier oportunidad de redención o perdón. En resumen, desde una perspectiva teológica, la falta de perdón de Satanás se atribuye a la justicia divina, el libre albedrío y la rebelión persistente de Satanás contra Dios. Estos conceptos teológicos ayudan a explicar por qué algunas tradiciones religiosas sostienen que Satanás no es perdonado, incluso si Dios es misericordioso. Es importante recordar que estas creencias pueden variar según la religión y la denominación, y que la teología es un campo en constante evolución y debate dentro de las comunidades religiosas. No es que Dios no haya querido perdonarlos y ofrecerles la oportunidad de regresar a su reino, es que los ángeles caídos decidieron rechazar tal oportunidad. Es similar a lo que sucede con el pecado contra el Espíritu Santo, que no será perdonado ni en esta vida ni en la otra, Mateo capítulo 12 versículo 32. La Iglesia nos enseña que ese pecado consiste en el rechazo total de la salvación ofrecida por Dios. A la fuerza Dios no puede salvar al hombre, como tampoco pudo salvar a Satanás y los demás demonios o ángeles caídos. El trabajo de Satanás es conseguir que el hombre se oponga radical e irrevocablemente a Dios, para que corra su misma suerte. La Biblia no trata expresamente el tema de que los ángeles caídos tengan la oportunidad de arrepentirse, pero podemos tener un poco de información de lo que la Biblia realmente dice. En primer lugar, Satanás, Lucifer, Lucero, era uno de los ángeles más poderosos, quizás el más poderoso, Ezequiel capítulo 28 versículo 14. Lucifer, y todos los ángeles, estaban continuamente en la presencia de Dios y tenían el conocimiento de la gloria de Dios. Por lo tanto, no tenían excusa por rebelarse contra Dios y apartarse de Él. No fueron tentados. Lucifer y los otros ángeles se rebelan contra Dios a pesar de lo que sabían que era el mayor mal. En segundo lugar, Dios no proveyó un plan de redención para los ángeles como lo hizo para la humanidad. La caída de la raza humana exigía un sacrificio expiatorio por los pecados, y Dios proveyó ese sacrificio en Jesucristo. En su gracia, Dios redimió la raza humana y trajo gloria a sí mismo. No se planeó tal sacrificio para los ángeles. Además, Dios se refirió a aquellos ángeles que permanecen fieles a Él como sus ángeles escogidos, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 21. Sabemos de la doctrina bíblica de la elección, que aquellos que Dios elige para la salvación se salvarán, y nada los puede separar del amor de Dios, Romanos capítulo 8 versículo 38 al 39. Claramente, aquellos ángeles que se rebelaron, no eran ángeles elegidos de Dios. Finalmente, la Biblia no nos da ninguna razón para creer que los ángeles se arrepentirían aun si Dios les diera la oportunidad, 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Los ángeles caídos parecen completamente dedicados a oponerse a Dios y atacar al pueblo de Dios. La Biblia dice que la severidad del juicio de Dios dependerá de cuánto conocimiento una persona posee, Lucas capítulo 12 versículo 48.
Los ángeles caídos, entonces, con el gran conocimiento que poseían, merecen enormemente la ira de Dios.